Ser una heroína. Ser alguien que traiga esperanza, es lo que quería ser. La existencia es meramente algo con lo que nos relacionamos, pues todo depende de cómo esté estructurada, pues en lo más bajo de la creación, en un piso cósmico, y en dicho piso en su puerta más básica, contiene universos de un tamaño infinito, los cuales asimismo se ramifican a una infinidad de posibilidades, y a su vez estos multiversos se ramifican a una cantidad infinita de estos, constando de su propio eje temporal. Aún así sigue siendo insignificante, pues arriba de todo esto existe una infinidad de dimensiones, cada una trascendiéndose tanto en tamaño como en concepto una a la otra, así como en inaccesibilidad. Cada dimensión superior ve como nada a la inferior y esto se repite indefinidamente, pues todo este conjunto es lo más insignificante de dicho piso, pues todo esto está englobado en la puerta eterna, un escenario metafísico. Asimismo existe una infinidad de puertas eternas, pues la siguiente puerta contiene una cantidad incuantificable e incontable de dicho conjunto, pues cada puerta contiene un espacio infinitamente superior en tamaño al otro, así como siendo inaccesible. Esta lógica se aplica consecutivamente entre las puertas infinitas que contiene dicho piso, pues cada conjunto incuantificable es visto como nada por lo más insignificante de la siguiente puerta. Aún así, este piso es solo el primero de las infinitas que hay por encima de él, pues más arriba, hay una infinidad de pisos que lo trascienden narrativamente, siendo infinitamente superior como inaccesible para su antecesor, pues lo más insignificante de la primera puerta del segundo piso ve como ficción a todo el conjunto dentro del primer piso. Este proceso se repite una y otra vez entre la infinidad de pisos que hay, aún así son meramente fragmentos del árbol imaginario más conocido como el dominio de Loki. La infinidad de pisos cósmicos se encuentra envueltos por la caja, siendo este un espacio metafísico el cual se extiende por infinitas capas, las cuales poseen infinitos pisos cósmicos, siendo que cada capa y piso se trascienden entre sí. Y por encima de dicha caja y pisos, existen infinitas cajas, las cuales trascienden de forma infinita y conceptual a la anterior, viéndola como nada. En cada caja hay de igual forma, una infinidad de pisos cósmicos, y capas los cuales trascienden infinitamente al anterior, así como siendo inaccesible. Estando por encima de las cajas y trascendiéndolas infinitamente se encuentra el más allá, se podría decir que es un espacio el cual posee infinitas luces brillantes, las cuales a su vez, tienen infinitas burbujas en cada luz. La burbuja más insignificante trasciende infinitamente a todos los conjuntos anteriores, y cada burbuja se trasciende entre sí de forma infinita. Dentro de cada burbuja se encuentra un conjunto incuantificable de cajas, los cuales igualmente se trascienden siendo inaccesible, asimismo, seres como Hyperman, el creador y la locura infinita trascienden todo esto. El multiverso cero o exterior es dimensionalmente superior a todos estos conjuntos, pues cada universo dentro de estos ya es infinitamente superior a esos conjuntos, pues los humanos y seres son de una dimensionalidad superior, aún así en cada universo dentro del exterior conforman multiversos infinitos. Asimismo cada universo cuenta con una infinidad de capas metafísicas o planos, los cuales son inaccesibles, asimismo, no es todo por encima del exterior pues. Arriba de todo esto están los conocidos como universos omegas, escenarios que por sí solos trascienden infinitamente. Y cada universo está separado junto a una barrera una a la otra, contando con su propia cosmología, aún así, aún falta por explorar esta creación. Que entendemos con el terror cósmico, trata de encontrar aquellos momentos en los que lo desconocido choca contra lo conocido. Es aquel miedo que todos hemos sentido alguna vez y que hemos sido incapaces de explicar, es como observar el cielo y el mar abierto y que nos haga sentir impotente, así es como me siento, aunque no estoy triste, no, porque logré mi cometido, al final, la creación se... Puede parecer tonto, puede parecer un frío abismo del cual no escaparnos ni aquí, ni ahora, mortales, dioses, entidades, conceptos, primarios, ángeles y demonios, somos muy parecidos, buscamos cualquier cosa, ya sea entretenimiento, destrucción, amor, entre una infinidad de cosas, sin embargo al final eso no importa ya. No importa, al final, el cataclismo es inevitable, la crisis es inevitable, él vendrá a por nosotros pues, no somos nada más que, una página de un libro en sus frías manos, aunque, todos nos prepararemos, incluso si terminamos cayendo ante aquel ser. Nuestra voluntad no franquear ante él, pues nosotros decidimos nuestro propio destino, ¿verdad? ¿No es verdad, espectador?
De repente, el océano se agitaría violentamente y surgiría una monstruosidad innombrable. Cthulhu despertó desde las profundidades del océano Pacífico y con ello, las trompetas del apocalipsis se dieron a escuchar, terremotos por todo el planeta dejaron devastación a su paso, Cthulhu, con su cuerpo gigantesco y tentáculos retorcidos, ascendería desde las profundidades abisales con un rugido ensordecedor. Las aguas se abrirían para dar paso a la presencia abrumadora del primordial. La tierra temblaría bajo sus pies colosales, desatando terremotos desgarradores que reducirían ciudades enteras a escombros. Las olas titánicas se elevarían hasta alcanzar alturas inimaginables, arrasando todo a su paso y sumergiría las costas bajo un mar de caos y desesperación. El caos en una de las ciudades de Estados Unidos, Los Ángeles, era solo escombros, civiles sobrevivientes a la catástrofe del despertar del monstruo se asesinaban como animales, sus ojos solo reflejarían algo en común, locura y un deseo de supervivencia. Las mentes humanas eran invadidas por visiones grotescas y pesadillas indescriptibles. Los sueños se transformarían en horrores vivientes, donde la muerte y la locura se entrelazarían en un torbellino infernal. Las criaturas que sirven a Cthulhu, seres retorcidos y deformes, serían liberadas de su prisión dimensional en lo profundo del Pacífico. Surgirían de las sombras para sembrar más el terror y la destrucción. Enormes bestias marinas, con colmillos afilados y ojos sin alma, arrasarían con todo a su paso, devorando a los desprevenidos. Reflejando su dolor, una joven con cabello negro y mechones rojos, junto a una capucha y vestido rojo, estaría en el suelo al lado de los escombros de un edificio retorciéndose de dolor, agarrando su cabeza con desesperación, pues los susurros del monstruo la estarían volviendo loca, la gente a su alrededor se estarían matando, estarían suicidándose, entre otras cosas más. Ella no supo cómo terminó aquí, hace 4 meses llegó a este mundo y desde entonces, estuvo buscando la forma de volver a casa, pero no encontraba algo, fui perseguida por agentes de la CIA por ser una anomalía, pues me encontré con cierto rumor sobre una secta de un ser llamado Cthulhu, pero jamás los encontré. Lo último que recuerda es haber visto morir a Pira, y despertar aquí. Como las cosas terminaron así, este monstruo no se comparaba a nada que había visto. Los susurros habían parado, y en medio de todo ese caos, gente empezaría a arañar su propio rostro de tal forma que, empezarían a desprenderse la piel de una forma grotesca, mientras las criaturas grotescas llegarían y empezarían a matar a todos a su alrededor. La mera presencia del ser hacía que el mundo empezara a teñirse de un color grisáceo, el sol empezaría a apagarse, y el universo a colapsar, y con la silueta que tapaba los rayos del sol casi muerto, la joven llamada Ruby Rose se voltearía alzando su rostro, y por última vez, su cara reflejaría la locura y terror al ver al monstruo mirándola. Y así, su mundo se tiñó de oscuridad, con las trompetas marcando el fin del universo, marcando el fin del despertar del monstruo primordial, Cthulhu. Despertando abruptamente desde el frío suelo, siendo empapada por la lluvia en un bosque, la joven se tocaría el rostro de miedo. No podía recordar cómo había llegado allí, y la confusión la invadía. Miró a su alrededor con desesperación, buscando un indicio del ser. Pero no encontró nada más que árboles oscuros y silencio. La sensación de estar perdida y sola se apoderaría de ella. Pero algo más la desconcertaba. ¿Qué hacía ella en un bosque? No recordaba haber estado allí antes. Sus recuerdos eran borrosos y confusos. Mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo, una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué fue eso? ¿Acaso todo había sido un sueño? La imagen del ser se mantenía vívida en su memoria. Decidió levantarse y seguir adelante. Miró al cielo una última vez antes de continuar su camino, sin percatarse de que en el reflejo del cielo se dibujaba la figura de una cabeza en forma de pulpo, mirándola fijamente. Caminó durante horas, buscando desesperadamente algún indicio que la llevara de regreso a la civilización. Sin embargo, en lugar de eso, sus pasos la condujeron a otro lugar desconocido. Se encontró rodeada de escombros de una antigua civilización, como si estuviera en las ruinas de un pasado olvidado. En medio de aquellos escombros, divisó a más de 20 sujetos vestidos con túnicas negras. Estaban realizando un ritual macabro, con un pentagrama dibujado en el suelo, y un símbolo extraño en el centro. Uno de ellos sostenía un libro que emanaba un aura tan aterradora que hizo estremecer a Ruby. Instintivamente, se escondió detrás de un árbol, apretando fuertemente su guadaña y observó con cautela a aquellos sujetos.
Mientras recitaban palabras en un extraño idioma, sintió una extraña corriente eléctrica recorrer su cuerpo, causándole dolor. Cerró los ojos por un momento, intentando resistir la sensación. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en un templo grotesco, lleno de una viscosa sustancia similar al lodo. Entre las sombras de aquel lugar, vio criaturas selladas desde lo más profundo, seres que despertaban su miedo más profundo. Retrocedió varios pasos, pero era inútil. La sustancia viscosa cubría todo a su alrededor, atrapándola en aquel lugar infernal. Los monstruos inertes parecían observarla con ojos vacíos y sedientos de sangre. De repente, fuertes temblores sacudieron el templo. Ruby cayó al suelo, horrorizada al ver cómo los sujetos que había observado antes comenzaban a convulsionar y desintegrarse hasta convertirse en una masa amorfa de carne. El aire se llenó con el olor nauseabundo de la muerte y la viscosidad que cubría todo empezó a desprenderse, revelando algo aún más aterrador que vio en aquel sueño. Un rugido ensordecedor hizo estallar los oídos de Ruby, haciéndole sangrar por los ojos y habiéndole reventado los vasos sanguíneos. Antes de morir, vio como uno de los seres grotescos la devoraban, con la figura imponente de Cthulhu ascendiendo desde las profundidades del océano Pacífico. El terror se apoderó de su ser mientras su vida se desvanecía en medio de aquella pesadilla infernal. Lo único que quisiera hacer sería volver a casa, encontrarse con su familia, sus amigos. Después de morir, Ruby despertó en un espacio vacío, flotando sin rumbo fijo. No había ni suelo ni techo, solo un infinito vacío. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el sonido de melodías sutiles que parecían provenir de instrumentos desconocidos. Confundida y desorientada, Ruby intentó comprender dónde se encontraba. Pero no importaba cuánto mirara a su alrededor, no había nada más que ese vacío eterno. Se sintió pequeña e insignificante en comparación con la inmensidad del espacio que la rodeaba. Las melodías que resonaban en el aire tenían un efecto hipnótico sobre ella. Cada nota parecía susurrarle secretos ancestrales y despertar emociones profundas dentro de su ser. Era como si estuviera escuchando la música misma del caos. Ruby sintió una presencia oscura y caótica muy cerca de ella, pues ella se estaría acercando a él. Sus ojos comenzaron a arder con un brillo amarillo y rojo, y una energía caótica comenzó a emanar de su ser. La locura se apoderó de ella cuando por fin vislumbró al ser, mientras a su alrededor seres tocaban alrededor del ser de caos, conocido como Azathoth. Frente a ella, Ruby estaba rodeada de seres que desafiaban toda lógica y comprensión humana. La mente de Ruby se vio abrumada por la visión de estas criaturas inimaginables. La cordura se desvanecía lentamente mientras la realidad misma se desmoronaba a su alrededor. Gritos y susurros llenaron su mente, llevándola al borde de la locura absoluta, pero por alguna razón, no estaba dispuesta a ceder ante ello. Ruby luchaba por mantenerse cuerda. Sabía que debía encontrar una manera de escapar de este eterno vacío, incluso si eso significaba enfrentar a los horrores del caos. Sin embargo, toda esa visión se volvía cada vez más borrosa. Mientras tanto, las criaturas Lovecraftianas continuaron danzando en el vacío, alimentándose del miedo y la confusión de Ruby. Cada movimiento era una pesadilla en sí misma, pero ella se negó a ceder ante su influencia corruptora. En ese infinito vacío, donde ningún concepto tiene significado y la realidad misma parecía desvanecerse, Ruby se desvanecía, mientras las criaturas, aunque no parecían darle importancia, estaban satisfechos, viéndola marchar al mundo en caos. La noche se cernía sobre las ciudades ya destruidas, envolviéndolas en una densa oscuridad. Las estrellas parecían palidecer ante la presencia de una luna llena y ominosa que colgaba en el cielo, como si fuera un ojo gigantesco que todo lo veía. En las calles llenas de muerte el viento soplaba con un susurro inquietante, llevando consigo ecos de un lenguaje antiguo y prohibido. Las sombras se alargaban y adquirían formas grotescas. Ruby avanzaba con cautela. Una vez se desvaneció por una extraña razón del vacío infinito, vería todo lo vivido en el sueño, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La ciudad devastada sin rastro de vida la estaba sofocando. Sus pasos resonaban en las calles, creando una melodía discordante perdida en la vastedad del caos. De repente, la sombra de una figura emergió atrás de ella. Era Cthulhu, sus tentáculos retorcidos se agitaban en el aire mientras emanaba su presencia tan antigua y primordial que parecía distorsionar la realidad, no, la historia misma. Día, noche, destrucción, caos, y muerte, podía verlo, un ciclo de cambio con su mera presencia.
Entendió que aquel ser borró sus recuerdos, la hizo vivir todos esos eventos, pues no era la primera vez que moría, eran miles, o tal vez millones, aunque por alguna razón aquel miedo se desvanecía conforme veía esas veces que moría por él, ahora entendía por qué en ese vacío no se enganchó a la locura de aquellos horrores, lo vivido le dio cierta inmunidad. Esos horrores del caos que vio eran solo avatares de los verdaderos, aún así no eran más que formas que su mente pudo crear, pudo al menos darles forma, pues sus verdaderas formas incluso la borrarían de una forma tan conceptual, ella tuvo suerte. Ruby se detuvo frente a la magnificencia aterradora de Cthulhu. Aquel fragmento del caos primordial ardía dentro de ella, llenándola de poder y oscuridad. Pero también sabía que incluso con eso, no era rival para el poderío cósmico del ser frente a ella. Cthulhu emitió un rugido ensordecedor, sacudiendo los cimientos de la ciudad entera y despertando a sus criaturas del abismo. Las calles se llenaron de seres grotescos y retorcidos, que se arrastraban y retorcían. Ruby, con determinación en sus ojos, invocó el poder primordial del caos dentro de ella, su apariencia parecía cambiar, su piel más pálida, un cuerno que sobresalía de un lado de su frente, sus ojos cambiando a rojo carmesí y amarillo resplandeciente. Sus manos se iluminaron con una energía escarlata caótica y pulsante mientras dirigía su mirada al colosal Cthulhu. Con un rugido del monstruo, las bestias amorfas empezarían a devorar el planeta para destruir a quien poseía un fragmento del caos primordial. Con cada golpe que ella recibía, los monstruos hechos del concepto de oscuridad se desvanecían, siendo devorados en concepto puro por ella. Con cada movimiento de las bestias y con cada contraataque de Ruby con su guadaña, la batalla era una danza letal, una coreografía macabra entre el caos y la oscuridad. Una vez terminado con las bestias, el combate alcanzó su punto álgido, cuando el universo se había convertido en nada más que un vacío eterno. Ruby cara a cara con Cthulhu, sus ojos brillaban con una determinación desafiante mientras canalizaba todo el poder del caos en un corte masivo que no solo se sintió en aquel vacío, sino también por miles de planos inaccesibles para el anterior, los cuales se vieron afectados metafísicamente. Cada choque de poder entre Cthulhu y Ruby era como una implosión cataclísmica. La realidad misma se desvanecía ante su magnitud, y el vacío dejado por la destrucción del universo se desenredaban en un caos incomprensible. A medida que su batalla continuaba, con cada choque de poder, el universo se reiniciaba y se destruía, dando lugar a una nueva historia distorsionada por su influencia, siguiendo un ciclo de destrucción y recreación. Mientras el universo se desmoronaba una vez más, Cthulhu y Ruby estaban entrelazados en una danza cósmica sin fin aparentemente. Sin embargo, Ruby, quien era aparentemente un fragmento del caos primordial, se empezaría a adaptar de forma abismal al poder caótico, pues empezaba a conceptualizar mejor su entorno, y con lo que existía, pues al fin lo vio. Sacudiendo su cabeza, Ruby volvería a fijar su vista en Cthulhu, conceptualizando mejor lo que veía, pues en cada ciclo de destrucción y recreación, el alcance de su influencia se expande. Decenas de reinos más arriba tiemblan ante su presencia. Ruby empieza a convertirse cada vez más a alguien que abandona su humanidad, pues con cada ataque, con cada choque en contra de la bestia del caos, todo tiembla, todo cambia, todo se desmorona. Aún así, con ágiles movimientos y estrategia le acerta ataques imbuidos en caos. Aún así, incluso con aquello, es como si ella ya... Ruby y Cthulhu luchan sin descanso, mientras Ruby empezaría a sonreír de forma enfermiza de emoción, mientras la forma de Cthulhu se distorsionaba retorciéndose. Sus choques de poder generan ondas de energía que hacen temblar reinos y desgarran la realidad misma y concepto de los mismos. Parece que el caos que provocamos terminará pronto, pulpo bastardo, pronunció Ruby con un tono desafiante y cínico. Sus palabras resonaron en el aire, llenando el espacio con una energía intensa y provocadora. El ser primordial de aquella cosmogonía miró a Ruby con ojos llenos de ira y emoción. El combate había sido arduo y ninguno parecía estar desgastado. La adaptabilidad de Ruby desconcertaba al ser. Sin embargo, habían trascendido decenas de reinos inaccesible para su antecesor, el cual poseía dimensiones superiores similares al reino anterior. El nuevo reino era un lugar retorcido. Cthulhu, aunque afectado por la adaptabilidad y poder de Ruby, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Sus tentáculos se retorcían y contorsionaban, emitiendo un aura de oscuridad y caos. La presencia del ser primordial era abrumadora, como si desafiarlo fuera un acto de locura. Ruby cargó hacia adelante, esquivando los tentáculos que se arremolinaban a su alrededor.
Su velocidad y destreza eran asombrosas. Cada golpe que asestaba resonaba con fuerza en el reino. El caos y la adaptabilidad de Ruby se fusionaron mientras se enfrentaba a Cthulhu. Su determinación era inquebrantable, su espíritu indomable. A medida que avanzaba en la batalla, su poder aumentaba, trascendiendo aún más su ser y su conciencia. Sin embargo, el ser de igual cuenta empezaría a evolucionar. No faltaba nada para que esto se acabase. Ruby sería decapitada, partida a la mitad, entre más cosas. Aún así, parecía que eso la volvía más poderosa. Estaba emocionada, podría ver más allá, no quería volver, quería seguir aquí, quería causar más caos, quería más combates que la hicieran sentir viva, un propósito que realmente la haga sentir viva, pues una heroína era solo algo que su madre fue, no fue su deseo serlo, solo no quería quedarse sola, era egoísta, sí, algo no muy característico de ella, pero esta cosmogonía la afectaba, quería conocer más de este mundo y saber por qué caos, porque Azathoth la convirtió en otro fragmento de él. Ruby esquivaría los tentáculos del primordial, y con descomunal fuerza lo agarraría del rostro si se le podía llamar así, y lo impactaría por la infinidad de dimensiones, para después arremeter con una infinidad de golpes imbuidos en concepto puro de caos, el cual estaría por destruir el reino entero. Cthulhu en desesperación empezaría a canalizar más su poder, pero la cazadora empezaría a absorber al primordial, quien no podía hacer nada más que observar su fin al ver a la cazadora a los ojos. Muerte, destrucción, siempre estarán presente, pues son componentes de caos, pues caos existirá siempre que exista creación. Tu error fue contradecir al caos palabras que incluso la cazadora no sabía por qué las dijo, para después terminar por absorber al primordial, el cual era ya parte de ella. Entre lo que quedaba del reino y como si fuera por alguna fuerza extraña, Ruby empezaría a desmayarse hasta que su visión se volviera borrosa, siendo observada por Nyarlathotep, quien desapareció. El mundo era oscuro, pues era un vacío. Asimismo, se vería flotar a una mujer quien sería Ruby, la cual parecía estar en un letargo sueño. Aún así, despertaría de aquel sueño, pues para ella ya nada de eso tiene sentido alguno. Una vez terminó por absorber a Cthulhu, caería desmayada o así parecía, pues su conciencia y su mismo ser trascendió otra vez, pero a un reino demasiado solitario. Una vez trascendió allí, supo el papel que desempeñará en aquella cosmogonía. Fueron tal vez millones o quién sabe, ni lo sabe ella misma, pues una destructora no se preocupa por eso, pues a partir de sueños crea sus propias realidades, a como ella y ellos quieren que sean, creando avatares débiles de él. Asimismo, ella ve a muchos seres que no recuerda en otras realidades con las que interactúa, como a cierto grande Slayer o a otros que no le da importancia, pues solo interactúan con creaciones de ella a través de esas realidades. Sin embargo, una vez despierta, sus mismas realidades. Una vez despierta, todo el vacío empieza a cambiar en un extenso bosque, el cual era iluminado solo por la sombra de aquel cielo oscuro. Así es como muchos conceptualizarían este reino, aunque es meramente un vacío que no soportarían ver o estar. Ruby observa y ve a un lado de ella un libro que emana energía tan oscura y deforme, siendo el Necronomicon. Una vez tomado, Ruby estaría frente a un vasto monumento en forma de oscuridad de un ser desconocido, así que volvía a trascender. Se cuestiona por tan absurdo que suene, trascendió en poco tiempo en su batalla contra Cthulhu y ahora, por agarrar el libro pasó de nuevo. Así que el heraldo de los exteriores, dioses que están en un nivel tan masivo al de ella, aún así, ella no dudó en tocar aquel monumento, sin preocuparse. Siendo así que ve más claro cómo llegó aquí, algo que sinceramente le perdió el interés a ver. La caída de Beacon y con ello muchas vidas fueron tomadas por Grimm, después de ver cómo una amiga suya murió y cómo su hermana moriría por la misma que mató a su amiga. Tenía que tomar decisiones drásticas, matar a la mujer frente a ella, entonces sus ojos se tornarían de una luz plateada, iluminando toda esa zona, pero se detendría un momento al ver al heraldo conocido como Nyarlathotep a su lado, y quien la miró interesado, con ello vio cómo él la alejó de su hogar. Pero la razón fue que vio en ella algo subnormal, un fragmento del ser supremo de su cosmogonía, Azathoth, pero cómo, eso incluso él no sabía, pero que le generaría cierto entretenimiento si la mandaban muy lejos, así que una vez Ruby despertó sus ojos plateados, fue llevada a esta cosmogonía por obra de Nyarlathotep, el heraldo de los dioses exteriores. Aunque por extraño que parezca, solo suspiró algo triste, aunque fuera en sus vidas, pues pudo ver cómo su mundo transcurrió hasta el fin de sus días. Una vez fallaron, no los vio vivir buenas vidas, pues Salem terminó ganando.
su hogar estaba atado a reglas que incluso con su papel, detesta, que aborrece, su hogar fue mero entretenimiento para estos seres, pues veía que después que Nyarlathotep la alejó, ellos eran quienes los reescribían a su voluntad. Aún así, en cada escalón, en cada momento era ella importante, caída de Beacon, batalla por las reliquias, todo giraba en torno a ella, y el heraldo solo la quitó de la historia de su hogar y se los dio a otros horrores. Nyarlathotep se haría presente a un lado de ella y comenzó a hablarle, de cómo se sentía estar en esta cosmogonía y crear las suyas propias, con seres de cosmologías distantes, como aquel androide o ese Saiyajin lunático. Ruby miró de forma seria al heraldo y en un instante se posicionó a su frente, el golpe conceptual que conectó en el heraldo no hizo el más mínimo efecto, y de un suave movimiento de mano, el heraldo se quitó a la cazadora, la cual salió disparada afectando aquel reino, se encontraba arrodillada y herida, con la mandíbula rota, se sentía mareada, aún así, eso solo le hizo mirar con algo de enojo al ser. Muerte, algo simple, un fragmento del caos, las vidas no significan nada para la mayoría de nosotros, pasan como un aluvión de estrellas que nacen y aún así, aquellas vidas que mueren, la mayoría no se arrepiente, vida y muerte, conceptos a seres como nosotros que no tienen significado real, sin que nos sea afectado, tú sueñas como él, nosotros soñamos como tú, míralo, no puedes incluso tú verlo, donde nos encontramos pero antes de terminar, el heraldo solo movería su cabeza a un lado, pues vería a Ruby imbuida en energía carmesí tan salvaje, la cual lo mira con esos ojos llenos de un deseo de aniquilarlo. Nunca entenderé a alguien como tu cazadora, pero no importa, tu decisión de sobreponerse ante mi voluntad será tu perdición, Ruby. Y con ello, el reino ardió en caos, Ruby arremetió con una infinidad de ataques, los cuales su único propósito era borrar narrativamente al heraldo de los dioses exteriores, sin embargo, el heraldo meramente pararía todos aquellos ataques con una mano, y agarraría a la cazadora por el cuello, para así, estamparla por la infinidad de dimensiones dentro de aquella capa dimensional dentro del reino, la cual abarcaba aquella infinidad de dimensiones que serían derrapadas metafísicamente por el cuerpo de la cazadora, obra del heraldo. El poder del heraldo haría que aquel reino empezase a dividirse, pues algo que faltó aclarar, es que también poseían infinitas capas dimensionales, los cuales poseían infinidad de dimensiones similares al reino anterior, y manipulando la patafísica, le lanzaría una partícula de poder a la cazadora, la cual colisionaría con su cuerpo, siendo derrapada por decenas de capas metafísicamente. A Ruby no se le venía a la mente algo capaz de aniquilarlo, lo que hizo, lo que estaba haciendo no surgía efecto en él, necesitaba pensar rápido, porque si no lo derrotada, ¿cómo podría volver a ellos? Él se lo impedía, su voluntad era débil para él, eso la enojó, eso la emocionó, porque si rompía la voluntad de ese heraldo, demostraría que ella, era superior a él, a ellos, para así cambiar lo que han hecho con su mundo, su universo, y no se rendiría en lo más mínimo, porque la palabra rendirse no estaba en Ruby Rose, aunque no tenía derecho de decir eso, no hizo nada más que estar en ese vacío sin importarle nada, al menos quería cambiar algo. Ruby con determinación en sus ojos empezaría a devorar la esencia del reino, empezando este a desvanecerse al instante. El heraldo observa todo eso con indiferencia, cada uno de ellos son abstracciones, conceptos en sí, Shub-Niggurath, siendo ella caos, lujuria y más, Yog-Sothoth, el opuesto a Azathoth, pero también siendo caos, entre una infinidad más de seres a ellos, pero algo en ella la hacía ver superior a ellos, no solo era un fragmento de Azathoth. Nyarlathotep esquivaría una oleada de ataques imbuidos de conceptos con una maestría excepcional, pues una vez todo fue absorbido por Ruby, accedería a otro reino aún más masivo, la cazadora se veía frustrada y con su mano crearía un ataque hecho de vacío puro, el cual lanzó al heraldo. El heraldo cortó aquel vacío, pero una vez hecho, Ruby se encontraba en un instante enfrente de él, la cual sonreía desquiciadamente preparando otro ataque hecho del concepto del vacío. Aún así, Nyarlathotep en un instante arremetió con infinidad de ataques tratando de borrarla conceptualmente, los cuales terminaron por despedazar el cuerpo de Ruby, pero al instante volvió a su forma, como si no le afectaran aquellos ataques. El heraldo empezaría a sospechar algo, pero no estaba seguro del todo, y volvería a esquivar la infinidad de golpes por los pelos, pero el heraldo de otro golpe la habría lanzado bastante lejos, siendo que su quijada se encontraba colgando.
La cazadora se recuperaría al instante, y con fuerza apretaría su puño imbuido con el concepto puro del caos, para después propinarle un golpe al heraldo. Sin embargo, una vez su puño conectó con el cuerpo del ser, se desvaneció en oscuridad. Esto la dejó sorprendida, y a su vez, el heraldo le daría una cachetada, que le terminó explotando la cabeza. Pero una cosa que notó el heraldo, era que Ruby, al igual que hizo con Cthulhu, era que empezaba a adaptarse a un ritmo alarmante, y ahí fue que se dio cuenta de su error. Debió matarla con el primer golpe que le propinó, pues ahora, su misma existencia se empezaría a parecer cada vez más al caos.